Hoy el sueldo mensual, el salario mensual de Venezuela equivale a 8 a 10 dólares mensual. Eso lo pueden ver y lo pueden buscar en todos lados. Y aún tengo familia Para mí allá. es un dato, mira, yo insisto, no es un dato no menor, y más en estos tiempos donde se habla de política, no es un dato menor. Sí, entonces eso para allí. Y 10 bueno, dólares, para que la gente se dé cuenta, es una hora de trabajo en Estados Unidos, sí, de albañil, sí, de lo más fácil de conseguir. sí. Y el de mozo está de 8.50 a 12 dependiendo también Sí, eso. ¿dónde? Entonces, bueno, por ahí eso. En ese año me pasaron muchas cosas, Mónica. Si bien yo soy licenciado en educación, me especialicé en la parte de desarrollo en mención cultural, todo lo que es sociales, deporte, cultural, trabajaba para el Estado en la parte de cultura. Eh, yo siempre venía trabajando, preparándome para una meta que tenía, que era poder entrar a Univisión. Ujú. Trabajaba desde afuera. Justo ese año me llaman que tenía que presentarme. Con toda la situación, con todo lo que realmente venía pasando, Piel de gallina. yo sentí en ese Yo hice un mundo. casting para Univision. ¿Sabes cuándo Tienes el te...? perfil, ¿no? Tienes el Ay, no perfil. lo conté nunca. Pero sabes que a mí me llaman para hacer la prueba en vivo la misma semana que yo juraba acá como diputada, hace 4 años. Entonces para mí, ay no, Era me voy a largar a complicado. llorar yo, mira. Para mí fue tomar No. la decisión más terrible. Es que Univision es el punto. Y Digo, ¿sabes que yo. en ese momento a mí me pasaba que decía, tanta gente me eligió y arriesgarme, Sí, encima eran 2 días de diferencia, todo. Y la verdad es que dije, no, me tengo que quedar. sí, Entonces fue una decisión, es que mira, es muy duro. tremenda para mí. Es que es muy duro porque, por ejemplo, conoces, es que me imagino que te pasó, conoces primero una entradita, te vas preparando, perfilando a lo que es, porque obviamente estas cadenas de televisión tienen un performance, tenés que estar muy bien preparado, Tal el cual. inglés, que es muy El- importante, en este caso tenía que manejar el inglés y tenía que manejar el francés. Mm. Y era un proyecto que veníamos trabajando de hace tiempo, recuerdo yo, se llamaba La cara más cara, que iba a ser grabada afuera, porque el producto era poder entrevistar a grandes personalidades. Entonces por eso se llama La cara más cara, pero no era porque yo era caro, sino por los invitados. Y cuando llaman, no podía salir de Venezuela. Tenía la situación en el que la situación, imagínate, sin tener nada, o sea, nada, porque ni siquiera en ese entonces tenías como decir, voy, che, le quito prestado al vecino porque estaba peor que vos. Claro. Entonces, tú dices, tanto trabajar para este punto y nada. O sea, caí en depresión, muy mal todo, y bueno, pero tenía que seguir adelante. Eh, y ahí transcurre el tiempo y bueno, trato de salir para España, pasa esto, otro golpe más. Y no quería venir a España, a Argentina porque me salía muy costoso. Ujú. Me salía más costoso que viajar a España. Mm. Entonces no tenía el recurso. Venezuela estaba cerrada, tenía que salir sí o sí por la frontera a través de un coyote y bueno, todo ese Ah, proceso que había. pasaste por Sí, eso. sí, O sea, le pagaste a una persona para que te haga salir ilegalmente. claro, Sí. claro, que si bien ¿Y caminando por dónde? No sé, no por conozco la Brasil, geografía. por Brasil, O por sea, Brasil. Llegas a Canaima, ujú, que es la parte, el famoso, donde está el Salto Ángel, Roraima. ujú. Ahí cerca está Brasil y obviamente por ahí nosotros pasábamos. No en una situación como Estados Unidos y México, Mm, porque si bien sí es ilegal, bueno, estaba entendido todo, ujú. pero sí es, bueno, te vas con miedo, ¿me entendés? Claro. Y obviamente al lograr pasar, tengo que reconocer, y siempre lo he dicho, las fuerzas de seguridad de Brasil muy atentas, estaban muy conscientes de la situación de los venezolanos. Recibimos atención de la Cruz Roja brasilera, de la Seguridad Nacional, comida, o sea, muy bien, llamada telefónica a tu familia, que por ahí es difícil poder conseguir, y te daban todo el aliento posible y te guiaban a donde tenía. Muchos iban a la terminal a seguir con bus, otros con vuelo. Pero fue muy bien esa atención. Ujú, Ya yo había estado en Buenos Aires, porque en su momento cuando bailaba había estado en clases becas en el Colón. ujú. Pero fue nada más allí, pues sabes, cuando son estas becas que son entre ministerio y ministerio, te cuidan muchísimo por cuestiones Claro, va y de que, volver. claro, iba y volver. Y yo decía, bueno, me toca ir a Argentina, que era la forma que salí. Me empezó a buscar internet donde buscaba un profesor de Zumba, de fitness, todo. Y bueno, me costó un tiempo y conseguí una persona que
iba a ser que iba a abrir un gimnasio. Esta persona me dice, bueno, todo De aquí bien, de Salta. de aquí de Salta. Tuve el primer intento, que fue para ese entonces cuando estaba la G20 reunida en Buenos Aires. Saliendo del país, ese fue mi primer intento. Me quitaron todo. Dinero, todo en el aeropuerto. Y lo único que me dejaron fue con mi pasaporte. Fuimos 21 personas nada más en esa situación. ¿Y qué haces solo en otro país? O sea, Tenía que salir, yo, y sobre todo por mí y por mis viejos, creo que lo que hoy soy me lo dieron ellos, y yo creo que no tendría el corazón ni la valentía de dejarlos en la situación que está. Creo que ninguna persona, bajo cualquier circunstancia, edad, color, religión, lo que sea, tiene que vivir lo que se vive en el país, porque es muy inhumano. Eh, y bueno, cuando salgo, yo pensé que Salta estaba en Buenos Aires. que era una ciudad. Claro, En vez de irme a La Matanza, me voy a Salta. claro. Y recuerdo que costaba $50. Los únicos $50 que tenía. Ah, porque de paso me ayuda a salir una tutora, una médica dominicana, porque ahí yo hice los estudios de médico estético. Entonces hicimos muy buen compacto. Y ella se fue a Estados Unidos. Y siempre estábamos. Pero yo soy una persona que me daba vergüenza pedir. Porque la gente no, o sea, no entendía la situación. Un día me dice ella, mira, tengo un mensaje. Ella es cristiana y me dice, Dios me habló y me hizo que necesito ayuda. Cuando ella me dice de eso, y la situación es tan compleja que yo le decía, ay, yo no, que ya el que le habló Dios, que viene está con su locura. Decía yo, no puedo, yo lo que necesito es salir. Y a mí me da pena decirle. Pero ¿qué hacías cuando te dejaron sin plata y solo con el pasaporte ahí? Bueno, me tuve que volver a mi ciudad porque estábamos a 4 horas de mi ciudad al aeropuerto. Sí. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó hacer de todo, o sea, en el sentido de seguir trabajando por la necesidad, en el sentido de $10, $5, hacemos Sí. aquí, hacemos allá. Obviamente tienes un desgaste increíble. Y cuando ella me llama, me dice eso, y yo de verdad exploté en llanto, le conté la verdad, y allí fue donde se puso todo en marcha el proceso de salir. Ajá. Y bueno, yo justo, ella se encargó de todo, de estar en contacto porque no quería que se sintiera en su momento abusado, porque para mí, tú le decías $200, $300, es dinero, ¿me Claro. entendés? Entonces no quería que en su momento, yo pensando a futuro que pudiera necesitar, no tuviera esa puerta cerrada, porque a lo mejor pudiera pensar que era algo en vano. Entonces yo le pasé los contactos, ella se encargó de todo eso y logré hacerlo. Me acuerdo yo que eran los únicos $50 que tenía cuando llegué a Buenos Aires. Y recuerdo, claro, me dice, te vas a 11, busca, no puedo decir el nombre del transporte, es muy conocido. Y de ahí compras el boleto a Salta. ¿Qué era? ¿Un tour de compras? Calle Turismo. Ajá. Y ahí entonces, volviste. y ahí, claro. Entonces, bueno, ahí yo compro y todavía yo le digo a la chica, era lo único. Yo decía, mira, 2, 3 horas llego a Salta, ¿no? Dice, yo decía por la comida, ¿me entendés? Claro. Y cuando me dices, no, son 26 horas. Mira, yo agarré mi maleta y me fui a la vereda, que nosotros le llamamos Cera. Y ahí fue, yo creo que la primera vez en el que sentí que en realidad existe ese que dice, quiero a mi mamá, así en llanto, así. Yo decía, ¿qué hago? Veía Buenos Aires tan grande. Yo decía, ¿qué hago yo sin nada? Lejos de mi familia. Salí para sacarlos y creo que estoy peor, le decía yo. Y sobre todo, ¿qué le decía a mi vieja cuando me llamaba? Yo siempre como que cuidaba de que mi vieja estuviera tranquila y no estuviera preocupada por mí. Y bueno, nada, llego acá. No tenía nada para comer en el bus. Esperando que te dieran el sándwichito Claro, con el como- vasito como de en el jugo, avión, ¿sí? sí. Claro. Entonces yo decía, a las 12 de la noche nada, a las 3 de la mañana nada. Y yo decía, duérmete, duérmete, duérmete. Claro. Para que no te diera hambre, y es cuando el organismo te dice, estoy bien despierto, ¿me entiendes? Y ahí al lado me tocó un señor que es Rosario de Lerma. Un señor, yo venía, obviamente, imagínate, con el miedo de que en ese entonces, como estaba muy al apogeo de la migración, que si mataron, que si discriminaron, que no podías hablar tantas cosas que se dicen que en realidad no son, pero salís con eso.
que no quería ni hablar. Y el señor venía a Rosario de Lerma porque tenía a su mamá enferma. Y él era ahí, pero estaba en Buenos Aires. Y a las 6 de la mañana me acuerdo yo cuando el autobús se para en una estación de servicio a desayunar, él me agarra y me dice que si quería desayunar, que él venía viendo que yo no era de acá y todo eso. Más miedo me dio. Mm. Entonces él le agarró y yo no le acepté nada hasta que él se montó y él me lleva el desayuno. Y él empezó a hablar. De ahí se convirtió en mi ángel hasta que llegué acá. Él me dice cuando llega acá, ¿te quieres ir conmigo a Rosario? Le digo no, pensando que ya iba a estar la persona en la que venía. Sí. La persona que venía nunca contestó teléfono, nunca apareció, no sé. Según de la experiencia que tenía, por ahí que tú escuchas, decir, cuando estás en un lugar que no conoces, busca un lugar público. Eso fue lo que hice. Ujú. Preguntar. Y bueno, me fui al Parque San Martín. Y te fuiste al Parque San Sí. Martín. Y ahí estuve un tiempo. Pero O sea, dormías en el parque. Sí. Mira, exactamente, vos sabés que está el puentecito, un Sí. puentecito allí. Ahí en la entrada una planta, estaba porque cuando vi ya la habían podado, pero no sé si, que es como una palmera, que Sí. daba hasta el piso. Bueno, allí, Ahí dormías. sí. ¿Y qué comías? Mira, pancho. Los mejores panchos en la San Martín. Pero, Estaban 50 pesos, ¿no? sí, escúchame, pero ¿de dónde sacabas si no tenías plata? ¿Qué pedías? Porque no pedía, ¿sabes qué? Me ponía a limpiar, a ofrecer. Yo le iba a la gente con la mera verdad. Le decía, mira, no tengo, no pedía que me dieran, sino limpiaba, atendía. Bueno, y ahí empecé, ahí mismo. Sí. Y después, bueno, por allí hay gente que mucho va a sacar perritos y ese tipo de cosas. Entonces por ahí como que te van viendo mucho y se te van acercando. Nunca dejé de trabajar. Ujú. Buscaba para limpiar casa, para pintar, lo que saliera, pero por otro lado iba abriendo camino con lo que realmente yo quería. Me costó muchísimo porque había dos opciones, o porque era extranjero y no confiaba, o por ahí hay gente que le gustaba el proyecto y me decía, bueno, pero ya vinieron y no me gustó. Entonces tenía esas dos situaciones que tenía que batallar. Y por el otro lado tenía esta, de ¿Y vivir cuándo a fue? diaria. Porque tengo que terminar el programa. ¿Y cuándo fue la primera vez que pudiste salir de la situación de calle? Mira, fue yo casi 3 meses. ¿Dormiste en el parque? Sí, sí. Y bueno, ya de allí pude rentar una habitación y después de allí tuve que agarrar y empezar a ampliar más. ¿Cuál fue tu primer trabajo medianamente estable para poder rentar, como decís? Eh, Profesor de Zumba. Ujú. Te toma alguien como profesor de Zumba y ahí Sí, comenzaste. sí, ahí comencé. Entonces por ahí te van abriendo puerta. Y por ahí hacía muchas cosas. Por ejemplo, nunca dejé de atender en el sentido de ir a seguir ofreciendo mis servicios en las casas. Pues sabes que me pasaba algo muy particular, porque en este trayecto logro entrar a un canal de televisión acá, Ujú, que estoy muy agradecido con ellos y que me dan un horario estelar. ujú. Eso me sirvió a mí. ¿Vos dormías en la calle? ¿O ya había estaba? No, cuando hice los procesos ya estaba allí. Ya Cuando tenías. entro ya estaba viviendo en una habitación. Sí. Y por ahí justo después cayó la pandemia. Ajá. Porque fue así, pandemia y eso. Y resulta y pasa que eso me permitió empezar a trabajar con los canjes, con todo ese tipo de cosas, y de ganarme un público con la confianza. Y recuerdo yo que cuando me sucede esto del canal, empezaron a surgir como muchos ataques en cuanto a por qué, quién es el extranjero este, por qué hablas, por qué te choca mucho la cultura. Ujú. Y por allí, cuando tenés este tipo de situación, te aflige. Yo estaba en el canal al mediodía, sí, ahí están las muestras, y trataba de siempre de estar impecable. Pero en la tarde yo era operador de muñecos. ¿Qué es eso? En ese trayecto conozco a mi pareja Sí. y él tenía un emprendimiento de botargas, muñecos, o sea, de Mickey, Minnie, ese Sí. tipo de cosas. Y él
estaba comenzando y tenía un solo par que era Mickey. Y después Sí. yo agarro y le pongo y compramos Minnie, endeudados. Y en la tarde era re cómico porque el mediodía la gente te veía como wow y en la tarde estaba disfrazada de Minnie. Claro. ¿Me entendés? Y de ahí empezamos a potenciar. Pero acá en eso. Salta no es que la estelaridad distinta, ¿no? No, O sea, acá en no. Salta la super remás y todos los colegas que Sí, tengo en la tele y en la radio, más allá de ese show, a mí no me parece tan descabellado lo que me contás porque es claro. parte de la realidad No, pero vos salteña. sabés que por ahí sí me pasaba. Cuando la gente, obviamente nosotros nos desvestíamos de fuera de los chicos y la gente que te conocía me decía, ¿sos el de la televisión? No sabía que hacías esto. Entonces yo decía como que, a ver, Escúchame, que... se terminó hace como 5 minutos el gracias. horario. Tu familia está acá. Sí, mis viejos Sí. están acá, gracias a Dios. Ya tienen casi un año. Y bueno, estamos los 4 acá, somos 4. Todavía tengo familia en Venezuela, llevo a cerca la realidad, o sea, de estar más cerca de la realidad que se vive. Y bueno, no quiero hacer cliché, pero de todos los países que he podido visitar, no sé, siempre tenía esa inquietud de seguir caminando, pero bueno, Salta me atrapó. Salta siempre te enamora. Gracias, Fran. Sí, no, gracias a vos, Mónica, gracias a todos.